Hola gente querida, espero que estén bien. El tema de hoy es externalidades, que es la unidad 3 de la materia Finanzas Públicas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Y bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la definición de las externalidades. Cuando la actividad de un agente, sea una persona o una empresa, influye directamente sobre el bienestar de otro agente, de un modo que no aparece reflejado en los precios de mercado, ese efecto recibe el nombre de externalidad. Esta definición es totalmente igual a la que está en el libro de Rosen, capítulo 5, séptima edición, que el libro se llama Hacienda Pública y se publicó en el 2008. Ahora bien, esta influencia puede ser tanto positiva como negativa, y de aquí surgen los dos tipos de externalidades. Las externalidades negativas generan una pérdida de bienestar para las personas afectadas y son ejemplo de esta cualquier tipo de contaminación. Como producir bienes y servicios implica necesariamente contaminar, debemos hallar el punto socialmente óptimo y se encuentra en el punto en el cual el beneficio marginal es igual al costo marginal social, donde el costo marginal social es igual al costo marginal privado más los daños que genera la producción de una unidad más. Cabe agregar aquí que si no se tienen en cuenta las externalidades negativas, siempre se va a producir más de lo socialmente óptimo, dado que las empresas contaminantes no van a tener en cuenta esos costos sociales porque no lo están percibiendo mediante los precios del mercado. Entonces, es necesario aclarar que en el caso de las externalidades negativas, hablamos de beneficio marginal privado porque se supone que solo genera beneficios al empresario. Es decir, no tenemos en cuenta el beneficio o bienestar que genera para la sociedad producir esas unidades, independientemente de que contamine más la empresa. Y aquí pasamos a las externalidades positivas. Estas generan una mejora en el bienestar de todas las personas que son afectadas. Por ejemplo, los bienes públicos o los bienes privados con características de no rivalidad y no exclusión pueden ser considerados como un tipo particular o especial de externalidades positivas. Además, cuando tal externalidad ocurre, independientemente de quién la genera, si es una persona o una empresa, y cuyo efecto es percibido por todos los demás, de forma completa, la externalidad está provocada por un bien público puro. Y acá cabe aclarar que las externalidades positivas, si no se las tiene en cuenta, lo que va a aparecer es que se produce una cantidad menor de la socialmente óptima, y aquí es donde tiene que entrar el Estado y generar una subvención para representar el beneficio externo que está produciendo esta empresa. Es decir, las subvenciones tienen que ser lo más representativas posible del beneficio marginal externo que esa empresa provoca. Entonces el Estado tendría que hacer esa subvención, que es lo complicado, es decir, calcular la magnitud que debería ser esa subvención y dársela a la empresa para que provoque, para que produzca lo socialmente óptimo. Y bueno, entonces acá el beneficio marginal social va a ser igual a la suma del beneficio marginal privado y el beneficio marginal externo, porque se va a tener en cuenta el beneficio marginal externo que está provocando esta empresa, ya que no está provocando solamente beneficios para el privado, sino que también para la sociedad. Y acá es menester aclarar también que este tipo de externalidades habla solo de costo marginal privado, puesto que el Estado no interviene en la empresa para aumentar sus costos marginales y así produzca menos, sino que lo que quiere es lo contrario, que produzca más. Y bueno, las externalidades son producidas tanto por consumidores como por empresas, es decir, que se pueden producir tanto en el consumo como en la producción. Y ahora pasamos a lo que son las asignaciones eficientes de los recursos en presencia de externalidades y fallas de mercado. En ausencia de fallos de mercado, si un determinado recurso es propiedad de alguien particular, su precio refleja el valor de usos alternativos y el recurso será explotado de manera eficiente, pero por lo contrario, el recurso de utilidad común son explotados de manera abusiva,
Por ejemplo, el aire limpio, en el caso del libro de Rosen, sería el río, sin derecho de propiedad, etc. Con lo antedicho podemos afirmar que en presencia de externalidades puede ocurrir una asignación ineficiente de los recursos si no se hace nada para evitarla. Y ahora pasamos a lo que es las soluciones tanto privadas como públicas. Y bueno, primero vamos a explicar las privadas. Que la principal es el enfoque de la negociación, que normalmente llamamos teorema de Coase. Implica que asignando los derechos de propiedad, las empresas pueden responder positivamente al problema de las externalidades sin que intervenga el Estado, negociando entre sí. Para que tal acuerdo tenga lugar, el daño marginal tiene que ser necesariamente mayor que la diferencia entre el beneficio marginal y el costo marginal privado. Este teorema nos dice entonces que si los derechos de propiedad los tiene el contaminante, bueno, entonces el damnificado es el que debe pagar para que produzca menos y contamine menos. En el caso de que el derecho de propiedad lo tenga el damnificado, el contaminante es el que deberá pagar para obtener los permisos para contaminar. Otras soluciones privadas serían las fusiones entre empresas para internalizar las externalidades, y los privados van a tender a buscar maximizar los beneficios en ambos negocios, por lo que van a buscar reducir la contaminación de una empresa para favorecer a la otra en la medida en que maximicen los dos negocios. Y después están las convenciones sociales, que son las menos utilizadas y surgen para intentar forzar a que la gente tome en cuenta las externalidades que generan sus actos. Y acá pasamos a las soluciones intervencionistas de las externalidades, que serían las públicas. Y bueno, acá hay generalmente 4 opciones: el impuesto pigouviano, las subvenciones pigouvianas, las regulaciones y después crear un mercado. Y bueno, el impuesto pigouviano es un impuesto que grava cada una de las unidades producidas por el agente que contamina en una cuantía exactamente igual al daño marginal. Y acá es donde viene el problema para aplicar el impuesto, porque el Estado no tiene la información ni sabe quién es el que contamina y cuánto contamina. Entonces, la eficiencia de esta solución se daría si suponemos que sabemos quién contamina y cuánto contamina, lo cual es imposible de determinar en la realidad. Las subvenciones pigouvianas, suponiendo que existe también un número constante de empresas, es decir, que no porque yo ponga la subvención se van a sumar todas las empresas a contaminar al río, porque eso, si pasa, va a contaminar lo mismo o más que antes. Pero bueno, si se mantiene constante el número de empresas, es posible alcanzar los niveles eficientes o óptimos sociales, si se les paga por no contaminar. Implementar una subvención por no contaminar es un método de elevar el costo de producción, ya que por producir una unidad más se pierde la subvención del Estado por producir esa unidad, aumentando así el costo marginal. Las regulaciones simplemente es que obliga el Estado a quienes contaminan a que reduzcan la contaminación o se enfrentan a sanciones legales. Y bueno, el cuarto y el más interesante es que, como señalamos antes, la ineficiencia puede estar asociada a las externalidades para relacionarse con la ausencia de mercado para el recurso en cuestión. Por lo que una solución pública puede ser la creación de un mercado, que consiste en que se genere una cierta cantidad de permisos. Esa cantidad debería ser la socialmente óptima, que es la tarea difícil en el caso de querer aplicar esta solución, y bueno, luego ofrecer los permisos. Pero tal creación debería dejarse luego en las manos del mercado para que sea lo más eficiente. Pero bueno, la doctrina propone 2 opciones al crear el mercado. Una, que es la más arbitraria, es que el Estado asigne inicialmente los permisos para contaminar. Y la diferencia acá es que
en vez de quedarse la plata el Estado, se la va a quedar una empresa privada. Y después que el Estado, la otra opción es que el Estado venda los permisos y que si se deja en manos del mercado va a ser lo más eficiente. O sea, que el Estado solamente ponga la cantidad y que el mercado defina por sí mismo el precio de esos permisos. Pero también lo puede aplicar, imponer el Estado a los precios. Y bueno, hasta acá llegaría la unidad 3. Espero que les sirva y que les guste el video. Y nos vemos en la próxima unidad, que es bienes públicos. Muchísimas gracias.